El nacimiento de un reino, orígenes del Condado de Castilla. En las escarpadas tierras del norte de la península ibérica, durante el siglo IX, se forjó un condado que cambiaría el curso de la historia. En un territorio marcado por la resistencia contra el dominio musulmán, surgió el Condado de Castilla. Poblado por hombres y mujeres valientes, este pequeño territorio se convertiría en la cuna de un reino poderoso. Los primeros condes castellanos, enfrentados a la amenaza musulmana y a los vaivenes políticos del reino astur-leonés, supieron consolidar su poder. Desde sus humildes comienzos, el Condado de Castilla fue creciendo en extensión y poderío. La tenacidad de sus habitantes, curtidos en la lucha por la supervivencia, forjó un carácter aguerrido y emprendedor. Los condes castellanos, hábiles guerreros y gobernantes astutos, supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaban. La frontera en constante movimiento con Al-Ándalus se convirtió en un crisol de culturas y en un escenario de constantes escaramuzas y batallas. En este contexto de lucha y expansión, el Condado de Castilla fue adquiriendo una identidad propia. Los lazos con el Reino de León, del que dependían nominalmente, se fueron debilitando. El espíritu independiente de los castellanos, sumado a la creciente importancia estratégica y económica del condado, allanó el camino hacia la independencia. La figura de Fernán González, primer conde independiente de Castilla, se yergue como un símbolo del espíritu de este pueblo. Su tenacidad en la defensa de la independencia castellana frente a las pretensiones del Reino de León sentó las bases para el futuro reino. Con él, Castilla se consolidaba como una entidad política autónoma y comenzaba a escribir su propia historia. De condado a reino, la expansión de Castilla. El siglo XI marcó un punto de inflexión en la historia de Castilla. Tras un breve periodo bajo la corona leonesa, Castilla recuperó su independencia de la mano de Sancho II, rey que reinaría entre 1065 y 1072. A partir de este momento, Castilla no solo consolidaría su independencia, sino que se embarcaría en una imparable expansión territorial. La conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, uno de los monarcas más importantes de la historia de Castilla, supuso un punto de inflexión en la reconquista y consolidó el poderío del reino castellano. Esta victoria, de gran resonancia en toda la cristiandad, impulsó la expansión castellana hacia el sur, atrayendo a numerosos pobladores del norte peninsular y del resto de Europa. La expansión territorial vino acompañada de una profunda transformación interna. Se impulsó la repoblación de las tierras conquistadas mediante un sistema de fueros y privilegios que atrajeron a gentes de norte. Se fomentó el desarrollo económico y se sentaron las bases de una administración eficiente. Castilla se convirtió en un reino pujante y dinámico, abierto a las influencias del sur y del resto de Europa. El Camino de Santiago, que cruzaba el reino de este a oeste, se convirtió en un importante foco de intercambio cultural y económico, atrayendo a peregrinos, comerciantes y estudiosos de todas partes. Unión de reinos, Castilla y León en la Reconquista. La historia de Castilla en la Edad Media está indisolublemente ligada a la del Reino de León. Tras diversos avatares, ambos reinos se unieron definitivamente en 1230 bajo la corona de Fernando III, dando lugar a la corona de Castilla. Esta unión, de gran trascendencia histórica, sentó las bases para la configuración de la España moderna. La unión de Castilla y León no estuvo exenta de dificultades. Las diferencias culturales y económicas entre ambos reinos, así como las ambiciones de la nobleza, provocaron tensiones y enfrentamientos. Sin embargo, la necesidad de unir fuerzas frente al enemigo común, el Islam, se impuso a las diferencias. La corona de Castilla se convirtió en la punta de lanza de la Reconquista. Sus ejércitos, nutridos por la fuerza de ambos reinos, lograron importantes victorias contra los musulmanes. La conquista de Sevilla en 1248 por Fernando III supuso un paso de gigante en la expulsión del Islam de la península ibérica. La unión de Castilla y León no solo tuvo un impacto militar, sino que también cultural y lingüístico. El castellano, lengua romance que se hablaba en el Reino de Castilla, se impuso como lengua oficial de la nueva corona, sentando las bases del español moderno. Sección 4. Reyes católicos y la unidad nacional. Castilla en el centro del mundo.
El reinado de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón marca un hito fundamental en la historia de España. Su matrimonio en 1469 supuso la unión dinástica de las dos coronas más importantes de la península ibérica, aunque cada reino mantuvo sus propias leyes e instituciones. Los reyes católicos, monarcas astutos y con una clara visión de futuro, llevaron a cabo una serie de reformas que sentaron las bases del Estado moderno. Impulsaron la unidad religiosa con la instauración del Tribunal del Santo Oficio y la expulsión de los judíos que no se convirtieron al cristianismo. Reforzaron el poder real, sometiendo a la nobleza y creando una administración centralizada. En 1492, con la conquista de Granada, último reducto musulmán en la península, culminó la Reconquista. Ese mismo año, Cristóbal Colón, financiado por la Corona de Castilla, llegaba a América, abriendo un nuevo capítulo en la historia de España y del mundo. El reinado de los reyes católicos marcó el apogeo del poderío castellano. Castilla se convirtió en el centro de un imperio en expansión, con posesiones en América, Europa y África. Sección 5. El siglo de oro. Esplendor y decadencia de un imperio. El siglo XVI, conocido como el siglo de oro, representa el momento de máximo esplendor cultural y político de España. Bajo el reinado de Carlos I, nieto de los reyes católicos, y su hijo Felipe II, España se convirtió en la primera potencia mundial, con un vasto imperio en el que no se ponía el sol. Durante este periodo, la literatura, el arte y las ciencias florecieron en España como nunca antes. Autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Francisco de Quevedo elevaron la lengua castellana a cotas insospechadas. Pintores como El Greco, Velázquez o Rivera crearon obras maestras que aún hoy siguen cautivando al mundo.